Buenos días, gracias por la invitación. A ver, yo creo que tenemos que estar explicándole a los radioyentes, a quienes nos ven por las redes en el mundo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del Ecuador es una organización de protección a las y los trabajadores que tiene un sistema o se basa en un sistema solidario que el que más gana debe cubrir con sus aportes la necesidad de los que menos ganan y que se basa en un sistema piramidal donde debe haber una base de trabajadores que sustenten justamente el flujo de los asegurados que conforme van pasando los años están próximos a lograr su júbilo, lo que nosotros llamamos la jubilación. Lo que nos propone la comisión propuesta por el gobierno del presidente Guillermo Lasso es un nuevo sistema de aseguramiento para los trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué significa un nuevo sistema de aseguramiento? Significa que debemos nosotros cambiar la concepción inicial de lo que significa la seguridad social ecuatoriana. Ellos nos proponen una transición de aproximadamente 30 años. ¿Para qué? Para que los nuevos afiliados puedan, según ellos, quedarse con una seguridad social de por lo menos, dicen, 50 años. Aquí tenemos que detenernos un poco a pensar si los señores Augusto de la Torre y compañía, que son supuestamente expertos en finanzas, pero no en seguridad social, el padre de él sí conocía y fue un puntal importante, pero el señor Augusto de la Torre, que ha sido un complejo neoliberal a ultranza, funcionario y presidente del Banco Central, ministro de Finanzas y actualmente funcionario del Banco Mundial, nos propone 10 situaciones concretas. Y esta es la base de la propuesta que no le dice al pueblo ecuatoriano. Primero, que ellos proponen incrementar los años de aportación de 30 a 35 años. Dicen ellos, aunque manteniendo los 60 años del trabajador para jubilarse. Esto duraría aproximadamente unos 10 años para aquellos que están actualmente como afiliados activos. Segundo, plantean ampliar el número de los mejores años que se toman en cuenta para calcular la pensión jubilar, que hoy es de 5 años y podrían, por una propuesta, podría ser que se establezca entre 15 y 20 años. Esto indiscutiblemente reduce la posibilidad de tener una mejor jubilación, porque siempre los sueldos no van digamos decreciendo, sino increciendo, es decir, de menos a más.
Tercero, ellos plantean calcular la pensión según los años de beneficio, o sea, según los años de vida. Esto significa que quienes se jubilan de 65 años no tendrán una menor pensión que quienes se jubilan con más de 70, es decir, quienes están ya con un pie en el panteón. 4. Dice que la pensión del jubilado tendrá dos compensaciones, dos componentes, básica y variable. ¿Qué significa la básica? Significa que provendrá el 40% del aporte que da el Estado para la jubilación, la misma que se repartirá de igual manera entre los afiliados, ¿no? La variable será a base del salario y mediante una fórmula de cálculo, o sea que recibiría menos el primero, no el básico, y más el variable. Situación que establece una discriminación, porque quiere decir que hay unos que recibirán más y otros que recibirán menos. Juan, en las distintas centrales sindicales... dar incentivos para que las personas que se jubilen más tarde, de los 60 años, con la promesa de tener una pensión más alta. Es decir, claro, lo que decíamos antes, si alguien se jubila más de 70 años, pues obviamente el seguro le propone jubilarse más tarde y ustedes van a tener una mejor pensión jubilar. A lo mejor ni siquiera llegan a tener la pensión. 6. Dice que la propuesta es ponerle un techo, miren ustedes, un techo al aporte del 40% del Estado. Y ellos dicen que no podrá ser mayor del 30% del Producto Interno Bruto. Esto mide a los trabajadores de manera diferente como se mide en economía, a unos en el caso de los empresarios y a otros en el caso de los trabajadores. Eso también es una discriminación. 7. Que en 6 meses el IES y Finanzas lleguen a un acuerdo de pago sobre la deuda del 40% que viene deudando. Ellos dicen que la deuda está oscilando entre 2.400 y 2.600 millones, cuando en realidad lo que nosotros estamos, expresando, denunciándole a los jubilados y a los activos afiliados al seguro, que la deuda que tiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social bordea los 24.000 millones, porque ellos no están contando los papeles que tiene de deuda, los papeles que el Estado le ha entregado con el dinero que ha sacado del seguro, sino solamente lo que en este momento le debe el gobierno nacional al Seguro Social. Eso desde ya es una irrealidad que nosotros tenemos que denunciar. No es 2.400 o 2.600 lo que le debe, es todo lo que tiene el Seguro Social como papeles de la deuda entregada por los gobiernos tanto de Correa como de Moreno y como el señor Lazo. 8. Habla de que el 4% de los fondos de reserva se propone que la mitad se destine al ahorro obligatorio para cubrir necesidades de consumo de costo a mediano plazo. Se deja la puerta abierta para que también el afiliado pueda poner esos fondos en una agencia privada, dice, en una entidad financiera que gestione esos fondos, incluyendo el BIES. Este es la bicoca que se está escondiendo. La mitad de nuestro fondo de reserva, de todos los afiliados al seguro, quieren que vaya a una AFP
que son justamente las que perjudicaron a los trabajadores en el resto del mundo, fundamentalmente en Chile. Y 9, que el 43% restante podrá continuar siendo mensualizado. Es decir, que ya usted no tendrá el fondo de reserva completo, sino que usted podrá solamente utilizar apenas la mitad del fondo de reserva cuando lo necesite, sino que este fondo será un fondo forzoso para la jubilación que solo lo podrá retirar o sus familiares cuando se muere el trabajador, o el trabajador cuando por fin llegue a jubilarse. Juan, y por último, habla de la conformación de un nuevo directorio dentro del IES, que estará encargado del manejo de fondos de fondos de pensiones integrados. Es decir, que se está dividiendo en dos partes. Uno los que manejan la plata y otro los que manejan el problema de salud. Y así ellos plantean que en esta nueva estructura haya un representante de los afiliados, un representante de los jubilados, un representante para los montepíos o jubilados, dos independientes que serían dos técnicos, no sabemos de dónde lo van a sacar, probablemente del mismo gobierno, y 3 que son los actuales vocales del Consejo Directivo del IES. En suma, lo que nosotros estamos viendo en este momento es que lo que nos están proponiendo es incrementar los años de aportación, la edad para la jubilación y disminuir el monto de la pensión jubilar. Eso es, en suma, estimados oyentes y compañero Ñacato, que nos está entrevistando. Por favor, confírmeme, por favor, si me escucha. Le escucho, sí. Por favor, Juanito, es importante registrar y realizarle inquietudes para disipar muchas dudas de los trabajadores en este caso. Usted hace referencia a todos los puntos que plantea esta comisión de expertos que armó el gobierno nacional, cuyos integrantes usted dice que son de corte neoliberal. Significa entonces que esta propuesta prácticamente habría que echarlo al tacho de la basura. La pregunta es, ¿con qué otra propuesta reemplazamos de esta que para los trabajadores no tiene asidero? Bien, nosotros creemos que es importante que se tenga en cuenta que existen mejores posibilidades que las que ha presentado la comisión. En primer lugar, ayer se ha hecho público por los medios de comunicación que la comisión no ha hecho un inventario de los bienes que el IES tiene. Muchos de ellos que están en situación de despilfarro y que no han sido tomados en consideración para tener en cuenta cuánto es lo que tiene el IES en bienes, en propiedades, en activos, que son importantes que la gente, que los trabajadores lo conozcan. Yo creo que es importante que sí nosotros pongamos en cuenta que existen posibilidades. El informe no acusa a los responsables, para empezar, de la crisis. Nos pone como que si fuéramos los trabajadores los culpables, porque como no hay aportes, no hay afiliados, los aportes son menos que el pago de las pensiones jubilares, entonces los trabajadores somos culpables y por ende tenemos que nosotros sacrificar ahora nuestros fondos de reserva, sacrificar nuestra cesantía. Y entonces yo creo que lo importante es el rescate de los fondos del IES, tanto los que están mal administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social actual, como hacer una capitalización de los bienes del IES. ¿Ya? Hay que embargar las cuentas de los deudores, tanto de los deudores que son parte del Estado, como también los empresarios privados.
hay que hacer una calendarización. Esa calendarización de pagos debe establecer cuánto es el monto de la deuda que el Estado debe pagar de manera mensual, ¿no? Conforme lo establece la fórmula de pago de los bonos de deuda externa. Hacer una reingeniería administrativa y técnica para mejorar los servicios, porque si mejoramos los servicios, vamos a mejorar también la expectativa de que nuevos afiliados puedan venir a engrosar las filas de la Seguridad Social. Debemos hacer una nueva modalidad de aportación para los trabajadores, por ejemplo, del comercio, que no están considerados. Ayer escuchaba yo a Henry Llanes que decía una verdad. Este asunto de los aportes voluntarios hace mucho tiempo existe, pero no les ha interesado, no les ha interesado hacer un programa o campaña de gestión para atraer a esos nuevos afiliados que en su mayoría hoy deberían estar protegidos por la Seguridad Social. Me estoy refiriendo a aquellos que les denominan trabajadores informales, que pueden y deben ser, pero también tenemos a los jóvenes que hoy laboran en teletrabajo de manera telemática y ellos están dentro y fuera del país, que pueden también ser afiliados. Y por último, que los emprendedores tengan una modalidad de afiliación diferenciada. Con esto nosotros vamos a ampliar digamos, la afiliación, ¿no? El número de afiliados al IES, y por cierto, nosotros vamos a universalizar la cobertura también, pero con mejores servicios. Por eso es importante que no es que uno se lleve la troncha y otros solo se queden con los problemas, no. El Estado debe hacerse cargo de todas digamos, los compromisos que le hicieron adquirir al IES, como es la familia del trabajador y como es todo el servicio de salud para el sector campesino. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser solidarios, pero tenemos que ser solidarios hasta donde nos da la sábana. Tampoco podemos cubrir, ¿no?, las obligaciones que tiene el Estado con la ciudadanía, como es el caso de la salud para la sociedad ecuatoriana. Ok, perfecto, Juan. Lamentablemente se me terminó el tiempo. Es un poco complicado también entablar un diálogo con preguntas y respuestas. Le agradezco por su tiempo, Juan. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, y esperamos que los trabajadores nos hayan escuchado y despierten a esta situación que es peligrosa, porque nos están tratando de decir que el seguro no tiene salida. Y les recuerdo solamente, con esto nos despedimos, que el Seguro Social sigue en pie, mientras que la banca quebró en su totalidad en la década de los fines de los 90. Muy buenos días.